Gracias por estar una vez más con nosotros en Sin Esquemas. En la entrega de hoy tendremos el gratísimo placer de compartir una muy interesante conversación con una distinguida invitada, con quien vamos a tocar un tema de mucha actualidad y necesario para que nuestro público televidente reciba una orientación primero calificada y cree conciencia del tema que vamos a tratar. Vamos a conversar con la doctora Francis Báez, quien es la encargada nacional del Departamento de Salud Mental del Servicio Nacional de Salud. Con ella, repito, vamos a poder llevarles a ustedes esa información que yo sé que les va a ser útil. Doctora, gracias por estar con nosotros en Sin Esquemas. Buenos días. Bueno, vamos a entrar seguido en materia, doctora. Vamos a entrar en materia y vamos a hablar de salud mental. Salud mental es una problemática que hemos vivido con ella desde que la humanidad existe. Y cada época o cada tiempo se intensifica más el tema. Y a propósito de lo que hemos estado viviendo recientemente, fruto de la pandemia de la COVID, yo me imagino que usted nos va a hablar de que esa temática ha cobrado más fuerza aún. ¿Cómo está realmente hoy en día la capacidad, desde el punto de vista pública, de dar respuesta a los problemas de salud mental en el país? Mira, la salud mental, como tú lo introduciste, verdaderamente comenzó, desde siempre fue la cenicienta y no tenía esa importancia o no se le daba esa importancia ni siquiera a lo que a nivel profesional. Los profesionales no la veían como algo ni siquiera que pertenecía a la salud. Claro. Entonces, con el tiempo las cosas fueron aumentando precisamente porque al no dársele la importancia, entonces no se le daba tampoco la respuesta. Entonces, luego con el nosotros comenzamos, se inicia el Departamento de Salud Mental en el mismo momento de la pandemia. Wow. Pandemia arrancando con nosotros y el Departamento de Salud Mental 8 meses después creándose. Yo como psiquiatra y experta en la materia, en lo que tenemos ahí afuera, yo sabía que esta avalancha venía. Inclusive le dije al doctor Lama, doctor, viene una avalancha de salud mental y tenemos que prepararnos. Él me dijo, Francis, tú tienes toda la luz verde en todos los hospitales para que tú comiences a organizarme a los trabajadores de la salud mental para en el momento que venga esta avalancha nosotros poder dar una respuesta, así como la dimos cuando COVID llegó. Cuando la COVID llegó, precisamente todos los hospitales se convirtieron en COVID. Ahora tenemos una pandemia que no es de COVID, sino de salud mental. Entonces, ¿qué se hace? Que son las secuelas de esa pandemia. Claro, que es una secuela de COVID, pero fíjate algo, la secuela de COVID si le daba a una persona o a dos en la casa, ya. Pero en la secuela de salud mental le daba a uno en la casa y todos se afectaban a nivel de la salud mental. Entonces, las secuelas en salud mental están potenciadas a 7 o 9 veces mayores casos que lo que hubieron de COVID. O sea, oigan bien de qué estamos hablando con lo que nos dice la doctora, del impacto de cómo repercute en la parte anatómica, física y en la parte mental, que es mucho mayor la problemática en esa área. Entonces, claro, ¿qué hace el departamento, doctora, con esta avalancha que usted acaba de señalar? ¿Cuáles son las dificultades principales que ustedes enfrentaron? Mira, las dificultades principales que nosotros enfrentamos es las personas con los diferentes tipos de trastornos, desde ansiedad, desde depresión, desde insomnio, y lo más grande es que las personas no tenían la conciencia, y por eso uno de los motivos de nosotros estar aquí, es enseñar que todo aquel que tiene este tipo de síntomas tiene que acudir a nuestros hospitales. Porque el trastorno del sueño, el trastorno de ansiedad, la depresión, la trata el psiquiatra conjuntamente con el psicólogo. No el psicólogo solo, no, sino ambos juntos. Entonces, las personas tienen que saber que no pueden quedarse en casa, que tienen que ir a los hospitales. Y desde el Sistema Nacional de Salud, en nuestros hospitales, específicamente en los tercer nivel, tenemos psiquiatras. Sí. ¿Por qué?
no tenemos más psiquiatras porque no hay en el país ni en el mundo. La salud mental y específicamente los psiquiatras es una de las especialidades con menos profesionales a nivel mundial. Y República Dominicana es una de las del Caribe que tiene más psiquiatras. A nosotros nos felicitan cuando vamos a los congresos centroamericanos y americanos que dicen, ¿cuántos son ustedes? Y nosotros decimos que ahora mismo podemos decir que somos 215. Nos dicen, ¡tanto! Cuando tú ves que en Guatemala son 45, ¿me entiendes? Y en Costa Rica son 70 y pico. Yo imagino que la COVID disparó la demanda en la universidad. En el mundo entero COVID disparó. Pero nosotros tenemos unos aliados que son personas que trabajan conjuntamente con nosotros, que son los psicólogos, que mientras nosotros medicamos, ellos pueden dar estrategia y ayudar a que ellos mitiguen este estrés postraumático y nosotros entonces corregir los daños físico-bioquímicos que se produjeron a nivel cerebral. Porque algo que pasó con la COVID, que muchas personas ignoran, es que COVID afectó directamente el sistema nervioso central, así como afectó a los pulmones. Que ya estamos hablando ya de consecuencias físicas realmente. Claro, claro, porque salud mental, señores, en la parte de psiquiatría, nosotros somos biologistas. Biologista significa que nosotros tenemos que ver con nuestro cuerpo, con la sustancia de nuestro cuerpo y con un órgano que se llama cerebro. Y ese órgano tiene sustancia y esa sustancia y esa célula que se llaman neuronas, a nivel específicamente de las células gliales del cerebelo, se afectaron. Por eso usted veía que la persona con COVID le daba mucho mareo. Sí. Pero no obstante, esa misma persona con COVID se le alteraba el olfato. ¿Y por dónde usted cree que la gente huele? Por un nervio que se llama olfatorio. ¿Y de dónde viene ese nervio? Del cerebro. Entonces se afectó allá arriba. Exacto. Pero también se le afectaba el gusto. ¿De dónde viene ese gusto? También. Es de un nervio que nosotros tenemos que se llama el hipogloso. Entonces, también se afectaban los pulmones. Y había un problema inflamatorio, pero también había un problema respiratorio. ¿Y quién estimulan a esos alveolos pulmonares para que se mueva? El sistema nervioso. Claro. Entonces, ese sistema nervioso que se afectaba allá arriba por COVID, también produjo síntomas fuera de pulmonares, que era insomnio. Inclusive yo misma personalmente traté más de 500 casos en tiempo de pandemia con insomnio por COVID. Provocaba ansiedad, provocaba depresión, inclusive llegaron a, yo tuve ideas suicidas por COVID, post-COVID, y también tuve pacientes que se psicotizaron. Psicotizar es que pierden el juicio, el raciocinio lógico, y como usted lo dice por ahí en el popular, se puso loco, que esa palabra no existe, sino está hablando disparate, está hablando cosas que no son, que no existen, está delirando. Sí, hubieron personas y todavía hay personas que tienen delirio post-COVID. Y los pacientes psiquiátricos ni me diga, porque los pacientes psiquiátricos entonces también ellos se descompensaron. Descompensar significa que ellos estaban tomando su medicamento, estaban estables, y después que vino la pandemia, entonces ellos se desestabilizaron, hicieron crisis. Y en esos casos, doctora, como usted bien acaba de señalar, esa labor conjunta del psiquiatra, que es el médico, y el papel del profesional de la psicología, que es el soporte en términos de tratamiento conductual y una serie de cosas, se van conjugando. Y antes la gente, cuando se le hablaba de eso, de insomnio, de ansiedad, siempre lo veían como, no, hombre, esas son cosas naturales. Esas son cosas naturales, y no sabían, como usted acaba de señalar ahora, que habían causas verdaderamente anatómicas que provocaban todas esas cosas. Y por eso entonces el psiquiatra aplica medicamentos específicos que ayudan en esa área. ¿Es así? Claro, y hay algo que la gente tiene que entender y tiene que saber. Señores, el trastorno del sueño es una enfermedad y si usted no se lo trata, usted va a tener consecuencias. Y una de las consecuencias es la primaria que vienen inmediatamente es la irritabilidad. Y por eso usted ve que actualmente hay mucha gente irritable y violento, más que antes. Claro. Busque una historia y usted va a encontrar que muchas de esa gente tienen trastorno en el ciclo del sueño o en el sueño. Pero independientemente, las personas que tienen trastorno del sueño hacen un envejecimiento rápido del cerebro. Y su cerebro
es una planta eléctrica que necesita descansar, usted lo pone a trabajar de más y más cansado, y eso deteriora su cerebro, y usted se entra entonces en lo que nosotros llamamos atrofia cerebral antes de tiempo, una córtico subcortical, y personas ya con 50 años, con 55 años, tienen problemas de demencia. Aclarando que el término de demencia significa problema de memoria. Que la gente cree que demencia es un enfermo mental que está alucinando. No, demencia es pérdida de la memoria. Entonces, mucha gente que no tiene familia con Alzheimer, que no tienen antecedentes de Alzheimer, que no tienen una trombosis a nivel cerebral, que no tienen ningún daño cerebral, comienzan a presentar cerebro viejo por trastorno del sueño, pero también problema de la memoria. Entonces, trátese el trastorno del sueño. Y el sueño, doctora, yo he oído, y usted me corrige, no solamente son esas las consecuencias. Alguna gente que yo sé que quizás le pica más la parte que voy a señalar, y usted me corrige. Cuando una gente tiene trastorno de sueño, también se le afectan todas sus funciones. Todas sus funciones, incluso las funciones del hombre, claro, desde el punto de vista, y de la mujer. ¿Sí o no? Sí, porque oye, ¿qué es lo que pasa? Esto es una rueda dentada. Si tú tienes un trastorno del sueño, tú vas a tener un trastorno en el ánimo. Si va a tener un trastorno en el ánimo, va a tener una baja en todo, claro, en la energía. Claro. Tú funcionalmente no vas a ser lo tan productivo como cuando tú eras antes. Tú en tu trabajo vas a estar irritado, poco rendimiento, pero en tu casa también, pero en la cama también, porque tú no vas a tener deseo de nada, los deseos y la gana de todo se van, hasta de ponerte bonito, de cambiarte, claro, de salir, claro, de compartir. Se afecta a todo. Se afecta a todo. Entonces, yo soy de la que digo que el trastorno del sueño, la depresión y la ansiedad no te permiten disfrutar la vida, te ponen a mal vivir. Claro. Entonces la gente tiene que procurar vivir bien y que cada momento de su vida pueda disfrutarlo, hasta el trago de agua que se tome, mientras que cuando hay un trastorno en el sueño, un trastorno de ansiedad o una depresión, esto no te va a permitir ni siquiera saborear, aunque tenga la sed más grande. Entonces, ¿qué te digo? La salud mental se rebosó. Y nosotros, los que estamos en el sistema ejecutorio, estamos abiertos a recibir en nuestros hospitales, en nuestro segundo nivel, que inclusive hay segundos niveles con psiquiatra, y en nuestro primer nivel, que están los médicos generales, pero esos médicos generales, desde hace ya 8 meses, el Departamento de Salud Mental del Servicio Nacional de Salud, conjuntamente con la OPS y la OMS, que nos está patrocinando, estamos desarrollando unos talleres que le llaman MHGAP. Esos talleres, ¿para qué? Para enseñar a esos médicos generales que trabajan en primer nivel, en los subcentros, en los centros diagnósticos, en esa SUNAP, a las enfermeras, al promotor de salud, al médico familiar, lo estamos enseñando a identificar las enfermedades de salud mental, a identificar el potencial paciente, el potencial suicida, el potencial psicótico. ¿Para qué? Para que lo refieran al segundo y al tercer nivel más próximo, donde están los servicios de salud. Bien, doctora, le vamos a pedir una brevísima pausa para tomar un par de minutos para continuar con otros temas de esta interesantísima temática con nuestra distinguida invitada, la doctora Francis Báez, quien es la encargada nacional del Departamento de Salud Mental del Servicio Nacional de Salud. Continuamos en apenas un momentito.